Es increíble el impacto que podría tener un mal diseño de una API, pero ¿cómo podríamos saber si un servicio web no cumple con un diseño adecuado? Pues sería necesario conocer alguna arquitectura de diseño e implementación para APIs. En este caso, hablaremos de una de las más populares desde sus inicios, RESTful. Comencemos hablando un poco sobre el significado de la palabra REST. ¿Qué es esto? Pues de una manera simple, es un acrónimo de Representational State Transfer, un estilo de arquitectura basado en un conjunto de principios predefinidos que describen cómo se definen y se abordan los recursos a través de un servicio web. Perfecto. Entonces, ¿qué es RESTful? A un servicio web que implementa los principios REST se le denomina RESTful. De esos principios hablaremos más adelante. Una API basada en RESTful es común que tenga identificadores de recursos únicos, ya sea limpios y legibles, que son los URIs, o que devuelva la información en formato JSON o XML. Pero el hecho de que el servicio haga buen uso de las URIs y de que devuelva la información en un formato determinado, no necesariamente lo hace RESTful. Echemos un vistazo a un escenario típico que involucra un servicio web para administrar un perfil de usuario. El requerimiento para iniciar nuestra API sería el siguiente. El API debe permitir la administración del perfil de usuarios. Los desarrolladores comienzan a trabajar y ¡voilá! Crearon algunos endpoints para realizar las operaciones básicas de creación, lectura, actualización, eliminación de un perfil. Y a su vez devuelven los resultados en formatos XML. Estos endpoints no lucen nada mal, ¿cierto? Los primeros getProfile y getProfile con un ID obtienen todos los perfiles o un solo perfil específico con el ID número 2. El siguiente endpoint de createProfile es responsable, como su nombre lo dice, de crear un nuevo perfil. Y como ya habrán adivinado, los dos últimos de deleteProfile y updateProfile eliminan y actualizan un perfil específico. Después de algún tiempo en producción, la empresa solicitó que se agreguen algunas funciones más, y es aquí donde surge un nuevo segundo requerimiento, como por ejemplo un endpoint capaz de recuperar información adicional de amigos, así como la capacidad de buscar perfiles por nombre. Normalmente los desarrolladores tienden a implementar estas funcionalidades de manera rápida y sucia, simplemente agregando dos nuevos endpoints, lo que da como resultado una segunda versión del API que tenga el siguiente aspecto. Estos endpoints adicionales pueden cumplir con los requerimientos solicitados, pero comienzan a hacer que el código sea muy redundante al devolver el mismo formato de información con aspectos ligeramente diferentes. Es decir, exactamente lo mismo, pero simplemente cambia la estructura, es decir, en este caso traeríamos los amigos. Para la versión 3 del servicio web se solicita además que admita las respuestas en formato JSON, ya que antes eran XML. Algunas de las funciones actuales vamos a traer ahora un JSON en algunas de las funciones actuales para cumplir con el estándar de RESTful. Manteniendo la coherencia de las convenciones de nombre y para evitar cambios de ruptura, los desarrolladores pueden simplemente agregar nuevos endpoints a la colección de esta manera. Como pueden ver, simplemente agregando soporte para un nuevo formato, básicamente puedes multiplicar las operaciones de lectura. Seguir adelante con este patrón sería una receta para el desastre. Imagínate cuál sería el impacto si la empresa nos hace otras solicitudes. En el escenario del ejemplo anterior, los endpoints tendrían a inclinarse al estilo RPC, Remote Procedure Call, en lugar de RESTful. Tener un servicio web con estilo RPC no está mal, pero es importante no confundir las características de REST con RPC. En un mundo RPC, los endpoints son meras funciones que se activan de forma remota a través de un endpoint, mientras que en el mundo REST, los endpoints son entidades, también conocidas como recursos. Diseñar una API de forma adecuada es difícil, porque los requisitos tienden a cambiar y debemos adaptarnos a los requerimientos del día a día. La implementación de patrones como REST mejorará la experiencia de nuestros servicios web al hacerlo menos redundantes, más escalables y más fácil de mantener. Bien, ¿y cuáles son esas reglas que debemos entonces seguir para crear excelentes servicios web? Es aquí donde entran en juego los principios REST. Algunas de las preocupaciones más importantes que afectan a una arquitectura REST son el rendimiento,
la escalabilidad, la simplicidad, la portabilidad de los componentes y sobre todo la confiabilidad. Estas y otras propiedades están encapsuladas por 6 principios que guían al diseño de un sistema RESTful. Y de estos principios era que hablaba en principios al inicio del video. Vamos a verlos a detalle. El primer principio es el de cliente-servidor. Impone la separación adecuada de las preocupaciones entre el frontend y el backend, que en su mayoría contiene la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. Es decir, la capa frontend la vamos a separar totalmente del backend, creando una aplicación con un framework diferente en el frontend y una con un framework diferente o el mismo, adaptado al servidor, claro, en la parte de backend. El segundo principio es el sistema de capas, y ya había hablado un poquito de esto, solo que esta es la implementación de REST, y dicta que las capas deben organizarse jerárquicamente, restringiendo el uso de un servicio a las capas por debajo y encima de él. La orquestación de componentes en las capas mejora drásticamente la reutilización, haciéndolos más modulares y escalables sobre todo. El tercer principio, conocido como sin estado, describe que una solicitud debe contener toda la información necesaria para que el servidor entienda y sobre todo cree el contexto. Es por esto que se usan los tokens, ya lo vamos a ver más adelante. La característica clave que asocia un sistema REST es básicamente una interfaz uniforme, y este es el cuarto principio. Consta de 4 partes esenciales que son la identificación de recursos, la manipulación de recursos, las respuestas de autodescripción y la administración del estado. Estos elementos arquitectónicos se implementan directamente a través de URIs, de verbos HTTP, de media types y de HTTPs, que ya vamos a ver eso un poquito más adelante con la práctica. El principio de caché es el quinto y se deriva del principio sin estado, y requiere que las respuestas provenientes del servidor se etiqueten explícitamente como cachables o no cachables, independientemente de si se define explícita o implícitamente. Las respuestas que se almacenan en la memoria caché permiten a los clientes reutilizarlo más adelante cuando realizan solicitudes similares, lo que mejora la velocidad y la latencia de la respuesta del servidor. El principio final y opcional básicamente es el de código en demanda, que permite a un cliente acceder a recursos específicos desde el servidor sin saber cómo procesarlos. Este básicamente es opcional. Entonces, siguiendo estos principios es como podemos dar como resultado con una API RESTful, así y solo así. Bueno, creo que ha sido suficiente de teoría por el momento, es hora de pasar al código, así que nos vemos en el próximo video donde vamos a comenzar ya a construir nuestra querida y esperada API.